Bueno, ahora vamos a continuar con los mecanismos que utilizan los anticuerpos para eliminar al patógeno. Bueno, porque hasta ahora, ¿qué vimos? Vimos cómo eran los anticuerpos, qué eran, cómo se unían a los diferentes epitopes que poseían los patógenos, ¿sí? Cómo se unen al antígeno, pero una vez que se unen, ¿qué pasa? ¿Cómo se elimina a ese patógeno? Bueno, uno de los mecanismos mediados por anticuerpos, por los cuales se puede eliminar a ese microorganismo, es la fagocitosis, en el proceso que se llama opsonización. Esto ya lo hemos visto cuando vimos complemento. ¿Se acuerdan que el C3b del complemento se podía unir covalentemente a la superficie del patógeno y hacerlo más atractivo para que vinieran los neutrófilos y los macrófagos y se lo fagocitaran? ¿Sí? Bueno, los anticuerpos pueden hacer lo mismo, ¿sí? Principalmente IgM, IgG, ¿sí? Son anticuerpos que actúan como opsoninas, pueden recubrir al patógeno uniéndose a epitopes en la superficie de este y dejando expuesta su parte Fc. Esa porción Fc va a encontrar receptores en la superficie de las células fagocíticas, ¿sí? Y va a permitir que se unan el patógeno opsonizado con las células fagocíticas, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, cómo se unen a los receptores por su porción Fc, que están presentes estos receptores en la superficie de un fagocito. Entonces se manda una señal para que esta célula se active y active ¿qué? La fagocitosis, ¿sí? Entonces lo engloban al microorganismo y lo destruyen por los mecanismos que ya hemos visto en el teórico de fagocitosis. Bueno, los anticuerpos también pueden destruir el patógeno mediante la activación de la vía clásica del complemento, ¿sí? Tanto IgM como IgG pueden unirse a epitopes en la superficie del patógeno y a estos anticuerpos se les une el C1q, que era el primer componente que se activaba, ¿sí? El C1 de la cascada de activación de la vía clásica, ¿sí? Entonces, una vez que se une, este C1q cambia de conformación, se activa. Las proteínas estas que tenían CR1 y CS1 se activaban y empezaban a activar a las proteínas que siguen, que eran el C2, el C4, y así termina, digamos, la cascada del complemento, termina con la formación del MAC y la lisis osmótica de este patógeno. Otra función muy importante que tienen los anticuerpos es neutralizar toxinas, ¿sí? Ya sabemos que muchos microorganismos, incluso también plantas y animales, pueden producir toxinas que tienen algún efecto patológico sobre las células del organismo animal, porque se unen a receptores específicos para esas toxinas en la superficie celular. Y eso es lo que da lugar, digamos, al efecto patológico, por ejemplo, a la necrosis, ¿sí? Si nosotros tenemos anticuerpos capaces de neutralizar a esa toxina, o sea, de bloquearla, unirse, digamos, a la toxina antes de que ésta se una al receptor, podríamos estar evitando ese efecto patológico de la toxina. Esto es lo que sucede cuando, por ejemplo, nos ha picado una serpiente o nos ponen la vacuna antitetánica, ¿sí? En el caso de la vacuna antitetánica te ponen a las personas, por ejemplo, que han tenido un accidente donde se generaron heridas profundas que se han ensuciado con tierra, ¿sí? O con óxido, se le ponen dos inyecciones. Una es la vacuna para que, digamos, el individuo genere su propia inmunidad. Pero ¿qué pasa? Si la ponen en ese momento, ¿cuánto va a tardar en generar la cantidad de anticuerpos que necesita para neutralizar la toxina? Mucho, como 15 días por lo menos. Entonces, junto con la vacuna se le administra también otra inyección que tiene directamente anticuerpos preformados en otro animal, otra persona, ¿sí? Lo que se le coloca son estos anticuerpos que deberían hacer inmunidad pasiva. Van a, en ese momento, rápidamente neutralizar la toxina y evitar que se unan los receptores celulares y dé el efecto. Bueno, otro mecanismo que pueden tener los anticuerpos para
eliminar al patógeno es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, ¿sí? Ellos son como el puente entre la célula natural killer y la célula que hay que destruir. Estos anticuerpos, que pueden ser IgG, son IgG, de hecho, es el único anticuerpo que puede hacer este tipo de citotoxicidad, mejor dicho, mediar la citotoxicidad de las NK, se une a las células que tienen que ser destruidas, ya sea porque tienen un microorganismo intracelular o porque presentan alguna modificación que les ha transformado en células neoplásicas. Entonces, se deben destruir. Esta IgG se une a los antígenos en la superficie de la célula blanco y la célula NK tiene en su superficie el CD16, que es un receptor para el FC de estas inmunoglobulinas G, pero inmunoglobulinas G que están adheridas a una célula, ¿sí? No se pueden unir a la IgG libre. Entonces, este reconocimiento, esta unión, media la liberación de interferón gamma y la activación de los mecanismos de citotoxicidad de la célula natural killer sobre la célula blanco, que se acuerdan cuáles eran, el FAFAS ligando y el de perforinas viranzinas. Entonces, esta célula muere, la célula que tenía, digamos, los anticuerpos en su superficie. Bueno, los anticuerpos, principalmente la IgA secretora y la IgM también, cumplen un importante rol en la protección de los epitelios y las mucosas, ¿sí? Estos anticuerpos pueden bloquear o neutralizar los patógenos, impidiendo a que se unan a los receptores celulares y puedan invadir, ¿sí? Al organismo. Bueno, por último vemos en dónde se producen los anticuerpos. Esto no se preocupen que lo vamos a volver a ver con mucho más detalle cuando veamos activación de linfocitos B y producción de anticuerpos, ¿sí? Pero por ahora nos quedamos con esta idea. La mayoría, principalmente la IgG, se producen en la médula ósea, ¿sí? En la médula ósea de los huesos largos, los huesos planos. En unos nichos en donde termina la maduración del linfocito B a célula plasmática, ¿sí? Estas células, digamos, en un estadio intermedio que se llama plasmocito, viajan hasta la médula ósea donde hay unos nichos donde se ubican y ahí obtienen unos factores de crecimiento que le permiten madurar a células plasmáticas y producir los anticuerpos. Los primeros anticuerpos que se forman dijimos que eran IgM, ¿sí? Y estos ya podían producirse apenas se activaban los linfocitos B y se transformaban, digamos, en esas células plasmáticas de vida corta que se ubicaban, digamos, pasaban del folículo, acá en el ganglio, hasta la médula del ganglio, en esos cordones medulares que estaban ubicados acá. Ahí mismo ya empiezan a producir IgM. Y bueno, la IgA se produce preferentemente en la lámina propia de las mucosas, ¿sí? La IgA secretora que se secreta hacia el moco. Y bueno, en el vaso, ¿sí? Órgano linfático secundario, también se produce una cierta cantidad de IgM por células plasmáticas derivada de los linfocitos B de la zona marginal del vaso, ¿sí? Que eran esos que se activaban con antígenos no proteicos y que no generaban memoria, ¿sí? Estos no generan linfocitos B de memoria. ¿Por qué? Porque no interactúan con un linfocito T helper folicular. A su vez también se genera bastante cantidad de IgM en la cavidad pleural y peritoneal, ¿sí? Por los linfocitos B1, que son también los que forman esos anticuerpos naturales, ¿sí? Que eran capaces de activarse solos sin necesidad de que entre ningún antígeno y forman estas IgM, que son inmunoglobulinas polireactivas de baja afinidad, que las tenemos siempre. El animal las tiene desde que nace y entonces puede, digamos, tener anticuerpos generados de forma natural antes de que entren los antígenos por las dudas, digamos, ¿sí? Es como actúan como una primera línea, digamos, de defensa humoral antes de que se formen los anticuerpos por la inmunidad adaptativa. Bueno, acá les dejo los libros en donde pueden leer este tema, ¿sí? Principalmente en Tizar viene muy bien explicado. En Fanboy también les voy a subir el capítulo al CIAL. Y bueno,
Hay muchos videos en internet, yo les voy a seleccionar algunos y le voy a subir links al Instagram y al Cial para que puedan verlos, ¿sí? Acá tienen uno. Y bueno, nos estaremos viendo en la próxima clase. Ahora les voy a poner otro video también, pero ese es opcional, ¿sí? Es para que vean, digamos, cómo se sintetizan las inmunoglobulinas, pero desde, digamos, desde la transcripción y traducción de los genes y por qué se forman los diferentes isotipos. Considero importante que lo vean, ¿sí? Si bien no se van a tener que saber con todo el detalle que está explicado, ¿sí? Hay algunas cosas que las deberían saber. Ya se las voy a indicar en el video.